Pedida para aquellos que quieren buscar su vacante. A ver, señores, ¿cómo estamos? Espero que estés de maravilla. Dame un segundo, no te estoy leyendo. Si tienes alguna duda o algo, dame un segundito. Quiero hacer algo contigo para empezar la clase de hoy, para variar. Hoy, última semana de la primera mitad del año. La próxima semana ya estamos en la segunda mitad del año. Pues hoy cerramos la última semana de la primera mitad del año, iniciando la última parte del curso también, porque la última parte del curso corresponde a literatura peruana. Hoy iniciamos literatura peruana. Buenos días con cada uno de ustedes, ahora sí los estoy leyendo, gracias por los saludos. Así que, claro, cada día más sabio, esa es la actitud, obviamente, ¿no? Tú no eres de los que se deprimen porque pasa el tiempo, sino de los que te alegras de todo lo que has avanzado. Bueno, hoy vamos a iniciar lo que corresponde a literatura peruana. Y para variar, lo que tenemos que hacer primero es establecer un panorama de Perú. Ya estás coleccionando las líneas de tiempo. Hemos hecho una línea de tiempo de literatura universal. Hemos hecho una línea de tiempo de literatura española, a pedido del público. Hemos hecho hace un par de semanas una línea de tiempo de literatura hispanoamericana. Entonces, hoy nos toca la línea de tiempo de literatura peruana. ¿Qué tal estás en literatura peruana? ¿Qué tal te va en la literatura peruana? Esa es la gran pregunta. Vamos a dividir y clasificar la literatura peruana. ¿Te parece? Lo que vamos a estudiar nosotros en este momento es un panorama de literatura peruana. Así le vamos a llamar. Escúchame. Si yo tuviese que dividir la literatura peruana, si yo tuviese que estructurar la literatura peruana en la menor, no mayor, menor cantidad de momentos, ¿en cuántos momentos la dividiría? Ese es el primer punto para entender. ¿En cuántos momentos, como mínimo, se puede dividir la literatura peruana? Vamos, recuerda algo sencillo. La literatura peruana, vamos a tener acá un detalle. Una cosa es, como preguntan la mayoría de universidades, y otra es, como pregunta San Marcos. Sabes que eso es distinto, ¿cierto? A ver, prehispánica, colonial, costumbrista, te salteaste conquista, te salteaste emancipación, ya hay como 5 ahí, ya hay como 5. No, no te burles, Fernando, simplemente estoy tratando de llegar a una cantidad. Está dando una opinión. Yamilet dice 4, por ejemplo, por interno. Ya te dice Roche, Yamilet, ya te dice Roche. Ya. Ahora, vamos a ver, el Perú se divide como mínimo en 3 momentos. Lo que planteó Alonso está muy bien. Solo hay que variar un poquito los nombres, pero sí, 3 momentos. La literatura peruana va antes de 1532. Nosotros sabemos que en el año de 1532, en noviembre de 1532, en la ciudad de Cajamarca se da el encuentro entre Atahualpa y Fray Vicente de Valverde, ¿cierto? El encuentro entre la oralidad y la escritura y el inicio del proceso de conquista, invasión si quieres, no hay problema. Ahora, y es entonces acá que nosotros vamos a tener un primer momento llamado el momento prehispánico. ¿Estamos bien? Y a partir de 1532, un segundo momento al que le vamos a llamar dominación, así, dominación española. Y si hablamos nosotros de dominación española, aquí nosotros vamos a tener la conquista que mencionaste, la colonia que mencionaste y la emancipación. Pero es un segundo momento llamado dominación española. Y este segundo momento lo vamos a partir, va a concluir teóricamente en el año de 1821. Obviamente siempre de manera teórica. 1821, la proclamación de la independencia. Y a partir de 1821, el tercer momento de la literatura peruana es aquel que denominamos con el nombre de república. Primer paso, ya está. Listo, facilito. Ya tenemos esto. Segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer? Subdividirlo, ¿cierto? Ahora, pero hay un momento. En literatura prehispánica tenemos la literatura quechua, tenemos la literatura
oral, anónima, simbolista, los cantos, jarawi, ay, ya, todo eso no viene de San Marcos. Simple y sencillo. Para San Marcos, esto no es literatura peruana, así de fácil. ¿Por qué? Porque para San Marcos hay una concepción distinta. No, no lo estudiaste por las puras, para algo te ha de servir, Fernando. Pero para San Marcos hay una concepción distinta. ¿Cuál es? Perú comienza cuando llegan los españoles. Antes de 1532 no se llama Perú, simple, ¿cierto? El Perú va a comenzar a partir de 1532. Es más, el nombre Perú aparece un poco antes, pero aparece con los españoles. Por eso el primer autor peruano del prospecto es el Inca Garcilaso de la Vega. El primer tema de literatura peruana que te pide San Marcos es precisamente la conquista y el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, pero entonces, ¿qué? ¿No existe en la literatura prehispánica? Obvio que sí, pero tú tienes que considerar algo importante acá. Esta literatura prehispánica para San Marcos no es una literatura quechua solamente. San Marcos la denomina literatura aborigen. Si esa de León está en este periodo, pero obviamente no está en el prospecto, Alonso. Ya, escúchame. En cuanto a literatura prehispánica, hay que considerar algo. Tú sabes que San Marcos coloca como características de la literatura peruana el hecho de que el Perú toda la vida ha sido multilingüe, ¿cierto? Y si hablamos de un país multilingüe, nosotros no podemos decir que antes de 1532 está la literatura quechua, porque sería resumirlo a una sola lengua. San Marcos denomina literatura aborigen. Y si hablamos nosotros de literatura aborigen, es porque esta literatura, ¿está todo bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Conforme? Ya. Es porque esta literatura va a ser precisamente una literatura multilingüe. ¿Correcto? En esta literatura vamos a tener, obviamente, una cultura ágrafa. Esta literatura aborigen es ágrafa, lo que se conoce como una literatura oral, una literatura sin escritura. Todas las culturas aborígenes peruanas o de este territorio son ágrafas. Segundo, algo que unifica a todos es que no existe ningún nombre. Eso también es algo que aplica para todas las culturas prehispánicas. Es anónima. Algo más, que no existía en el mundo prehispánico la noción de artista. En el mundo prehispánico no existía la idea de yo soy artista, yo soy escritor o bueno, yo soy poeta. No existía como en el caso griego, sí existía el aero. Acá sí había cantores, pero todo giraba en torno a lo ritual. ¿Qué significa? La ceremonia era mucho más importante que la noción de fama o gloria personal. Por eso es una literatura ritual. Y al ser una literatura ritual, siempre todos los pueblos prehispánicos son simbolistas, místicos. Ahora, resumiendo, esta cultura prehispánica la podemos plantear en algunas palabras. En esta tierra, en el Perú prehispánico, si le quieres llamar, predominaba la noción de panteísmo. No politeísmo, panteísmo. Es decir, no hay varios dioses, todo es divino. Todo es Dios, todo forma parte de la divinidad. Los pueblos aborígenes siempre giraban en torno al concepto de la reciprocidad. ¿Qué es eso? Hoy por ti, mañana por mí. El que rompe la reciprocidad está condenado a sufrir. El que rompe la reciprocidad siempre tiene una condena mística. Se vuelven almas en pena, se vuelven seres oscuros, la reciprocidad es importante. Otro, todo va a cobrar vida acá, animismo, y la tierra es fundamental, los ciclos de la tierra, el agrarismo. Ya está. No se habla de poemas, no se habla de textos, porque no se especifica una lengua. Ahora, pero en este caso hay que considerar un detalle. Esto de acá es lo anterior a 1532, que para San Marcos solo se va a mencionar de esa manera. ¿Por qué? Porque, repito, la noción de Perú comienza después de la llegada de los españoles. El concepto de Perú, estos son pueblos que vivieron en esta tierra que hoy es Perú.
¿Te das cuenta? Es como una cosa es la historia de Italia y otra cosa es el Imperio Romano. ¿Compartieron la tierra? Sí, pero una cosa es la historia italiana como tal y otra cosa es el Imperio Romano. Eso es básicamente lo que vamos a ver acá. Una cosa es la historia del Perú y otra cosa es todo lo que fue el famoso Tahuantinsuyo, además de otros pueblos aquí. ¿Listo? Ahora, entonces, en literatura peruana nosotros la estudiamos a partir de 1532. ¿Qué más debemos saber? Esta literatura es multilingüe y pluricultural, como lo es el Perú, pues. Pero esta literatura va a tener entonces variedad de lenguas. Y en esta literatura vamos a tener expresiones orales, vamos a tener expresiones escritas. Lo que más recuerda San Marcos sobre el Perú es que la literatura peruana es heterogénea. ¿Qué significa que es heterogénea? Que tiene múltiples formas de presentarse, entre ellas la diferencia entre oralidad y escritura. La literatura peruana es inclusiva para San Marcos. ¿Por qué es inclusiva? Porque hay discursos de élite y hay discursos populares. Y sobre todo, la literatura peruana para San Marcos es aquella que vive una fuerte tensión. ¿Tensión entre qué? Tensión entre el mundo occidental, así, tensión entre el mundo occidental y lo andino. Estos son los aspectos que menciona San Marcos dentro de qué es la literatura peruana. Ahora sí, empezamos nuestra línea de tiempo. ¿Cómo dividimos la línea de tiempo en literatura peruana? Tenemos un primer momento llamado dominación española. Este momento denominado que dice agrovismo, ¿qué cosa es agrovismo? Agrarismo. Agrarismo tiene que ver con la vinculación del hombre con la tierra. El agrarismo tiene que ver con qué? Con que la vida del hombre está conectada a la tierra. Tanto así que una de las divinidades precisamente es la madre tierra en un pueblo, no solo en el mundo incaico. Además que toda la vida del hombre se resume por los ciclos de la tierra. Tiempo de siembra, tiempo de regadío, tiempo de cosecha, cierto tiempo de limpieza de la tierra. A eso se refiere con agrarismo. Ahora, en dominación española vamos a partir esto en tres momentos. Al primer momento le vas a llamar conquista. La conquista se desarrolla entre el siglo XVI y XVII. Es el paso. Luego viene la colonia. La colonia se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. Y luego viene la emancipación. Y la emancipación se desarrolla entre el 18 y 19. Vamos a verlo rápidamente. Atento. Si hablamos nosotros acerca de la conquista, una característica importante es que aquí aparece la composición de crónicas. La crónica es importante por una razón, porque aquí aparece la escritura. Si bien es cierto, San Marcos dice que la literatura es heterogénea, oral o escrita, el primer capítulo que te pide la universidad es precisamente literatura escrita. Es más, todo lo que te pide San Marcos es literatura escrita. A la lucha por la independencia, Diana, claro, la lucha por la independencia. Si hablamos nosotros acá en la conquista, aquí vamos a tener algunos primeros autores. El primer autor del prospecto, solo voy a resumirte el prospecto ahora. El primer autor del prospecto va a ser el Inca Garcilaso de la Vega. Y del Inca Garcilaso de la Vega no te pide un libro, sino dos libros, que dice alegórico y simbólico es lo mismo, no del todo, pero se parece. Una alegoría, un símbolo es cuando tú haces una metáfora con un solo elemento. Esto significa esto. En cambio, alegórico es cuando toda tu composición tiene como motivo llevarte a otro tema. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la Metamorfosis se puede entender como una obra alegórica, pero no una obra simbólica. El insecto no simboliza nada, ¿te das cuenta? Pero es todo alegórico. ¿Listo? Ahora, mándasela a Oscar y Oscar me la manda a mi santa, no te preocupes. Si hablamos nosotros acerca sobre el Inca Garcilaso, el Inca Garcilaso nos va a interesar por dos cosas. Primero, los comentarios reales. Los comentarios reales de los incas
Es la crónica de 1609, la primera de las dos crónicas del Inca Garcilaso, porque San Marcos te pide tanto la primera como la segunda. La segunda crónica, recuerda, se llama Historia General del Perú. Y esta ve la luz recién en 1617, un año después de muerto el Inca Garcilaso. En esta primera etapa también vamos a tener a Felipe. Felipe Guamán, Poma de Ayala. Y con Guamán Poma de Ayala vamos a tener la versión de los vencidos, como se dice. La crónica indígena, la famosa nueva crónica y buen gobierno. Esto es el primer punto del prospecto. Si te das cuenta, ya tenemos dos de los que tú sabes que son 18 puntos que te pide San Marcos. Ya lo hemos dicho varias veces. En literatura universal, 7 autores. En España, 7 autores. En Hispanoamérica, 5. Sumas los 3, 19. En literatura peruana, 18. No, ninguna crónica española está en el prospecto. Ahora, la Copa del Soldado de Sarabia ni la menciona la PRE, no te preocupes. Ahora, esto es conquista. Si nos vamos a la colonia, ¿qué tenemos que saber en la colonia? Si bien es cierto, para otras universidades está Amarilis, Juan del Valle Cabiede, Pedro Peralta Ibarnuevo, Juan de Espinosa Medrano, para San Marcos nada de eso. Para San Marcos lo que nos pide en la colonia es el teatro, un teatro que tiene influencia del siglo de oro, pero a la vez es un teatro quechua. Se le llama teatro quechua colonial. Y en este teatro quechua colonial, claro, aquí, de autor anónimo, un drama en 3 actos con verso octosílabo, lo que te pide San Marcos es Ollantay. Ya lo tenemos, Ollantay. Eso sería colonia. Y el tercer y último punto de la dominación española es la emancipación. Y como lo preguntaste hace un momento, la emancipación es la lucha por la independencia. Ahí lo tenemos. En esta etapa conocida como literatura de la emancipación, nosotros vamos a tener precisamente la llegada al Perú del neoclasicismo. Vamos a tener acá la ilustración y es en esta etapa en donde vamos a tener a Mariano Melgar Valdivieso. Y con Mariano Melgar Valdivieso nosotros tenemos los Yaraníes. Ahí está. Esto que tenemos aquí es la dominación española. También hay odas, también hay fábulas. Considera la teoría ecléctica hispana, ni mencionan el tema. Para empezar, esas teorías ya fueron descartadas hace tiempo. Ollantay por algo lo colocan acá. Si considerasen las teorías, no colocarían Ollantay en este periodo. Ollantay es una obra colonial escrita por un indígena que sabe de cultura española. Fin. Eso es lo que plantea San Marcos. ¿Y eso cómo se llama? Teatro quechua colonial. En la colonia el teatro, el quechua y la colonia son característicos, solo es una especie de teatro. No, no, no. Lo que estoy mencionándote es, ¿qué cosa viene de colonia? Algo llamado teatro quechua colonial. Es lo único que viene de la colonia, el teatro quechua colonial. Sí, es república, es república. Te estoy planteando pasito a pasito precisamente para que vayas corrigiendo así algunas cosas, como lo que me dicen, pensé que Melgar era romántico. Melgar no es romántico. El romanticismo llega al Perú en el gobierno de Ramón Castilla y Melgar es antes de la independencia. ¿Te das cuenta? Lo que Melgar tiene es que es un escritor prerromántico, se le llama así. En el caso de Melgar es un neoclásico que se enamoró. Eso es lo que pasa con Melgar. Es un neoclásico que se enamoró, simple y sencillo. Ahora, acá tenemos la emancipación, conquista y colonia. Son 4 puntos para el prospecto. Inca Garcilaso, Guamán Poma, Ollantay y Melgar. Vamos, estos cuadros, estas líneas, tú tienes que aprenderlas para que las próximas clases se avance de manera más fluida. Ahora, vámonos a la República. A ver, entra todo con fe. Vamos a ver. ¿Cuántos momentos, cuántas columnas hay que hacer en la República? Esa es la gran duda. ¿En cuántas columnas podemos dividir la República? Vamos a pensarla. A ver.
¿Cuánto sería? Tengo un primer momento, vamos a las bien chiquitas para que entren. Luego un segundo momento. Un tercer momento y acá lo parto con todo. Comenzamos con eso. Y luego vamos a tener acá 1, 2, 3 momentos, 4 y 5, con fe. Ahí está. En total, 8 momentos. 8 momentos. Costumbrismo, claro, son 8 momentos que tenemos que verlos. Hay que aprenderlos en orden. Mira, si eso no lo tienes claro, este es el momento, pues este es el momento. No te compliques, Yameli, no te compliques. Este es el instante en donde tienes que aprender todo el panorama y toda la línea de tiempo. Mira, aprovecha que este humilde profesor suplente ha venido hoy a compartir contigo para ayudarte a esto. Ya la próxima semana, cuando venga el profesor oficial del curso y que sí está contratado, él ya te lo va a explicar, ¿ya? Vamos, a ver, te lo planteo así. Tenemos nosotros acá, primero, el costumbrismo. Con esto comienza la República. Estamos en el siglo XIX, primer militarismo, confederación peruano-boliviana, liberales contra conservadores. Luego viene Ramón Castilla, la prosperidad falaz, el auge del guano y el miedo de Castilla a que los románticos le hagan lo mismo que en Argentina le hicieron a Juan Manuel de Rosas, derrocado. Y entonces Castilla, muy astuto, aplica la empleomanía y el contrato cultural. ¿Cómo podemos hacer para que un romántico no critique al Estado? Simple. Si tú formas parte del Estado, tú no puedes criticar al Estado. Y por eso los románticos tenían puestos diplomáticos. Los románticos, como Ricardo Palma, eran cónsul de las negociaciones Perú-Chile y encargados de la Biblioteca Nacional, ¿te das cuenta? Entonces, ese sería el romanticismo peruano. Claro, no los mandaban a estudiar, los mandaban a trabajar al extranjero. Les daban cargos diplomáticos en diversos países. Nicolás Corpancho, Luis Benjamín Cisneros, ni volvieron al Perú, se quedaron fuera. Y eso, cuando estalla la Guerra del Pacífico y viene la reconstrucción nacional, provocó la ira de autores como González Prada. Por eso González Prada era antirromántico. Por eso González Prada despotricaba contra el romanticismo. Y esto que tenemos aquí es solo el siglo XIX. Siglo XIX, costumbrismo, romanticismo y realismo. Y a partir de aquí en adelante, todo lo que vamos a ver es siglo XX. Ya. Primero comenzamos con esos tres, luego vemos lo que está allá. El amauta, ¿a quién le llamas el amauta? Ten cuidado con el apodo amauta que puede variar para examen de admisión. Felizmente San Marcos no pide apodos. Aunque amauta se le asocia más a José María Arguedas. María Tegui es el que fundó la revista Amauta, ten cuidado. ¿Sí? El amauta se le asocia mucho a José María Arguedas, así como el demonio feliz. Bueno, si hablamos nosotros acerca del costumbrismo, para que te hagas una idea, punto de partida, 1829 hacia adelante, se estrena la obra Frutos de la Educación. Romanticismo, llegó el año de 1848 y vino el romanticismo hacia adelante. Realismo, después del año de 1879, Guerra del Pacífico. Ahí está, ya te estás ubicando más o menos en las épocas. Si hablamos nosotros acerca del costumbrismo, el costumbrismo es la primera corriente republicana. El costumbrismo se caracteriza por la descripción de personajes tipo. El costumbrismo se caracteriza por la ironía, el costumbrismo se caracteriza por la sátira, el costumbrismo se caracteriza por el humor. En el costumbrismo vamos a tener una visión superficial de la realidad. En el costumbrismo vamos a expresarnos a través de la prensa, a través del teatro. Hay un anticriolismo, pero lo que me pide San Marcos es un criollismo. Y si hablamos del criollismo, aquí tenemos Manuel Asensio Segura. Y con Manuel Asensio Segura, ¿qué cosa tenemos? Ña. La gatica. ¿Cuáles son las dos obras españolas en las que está basada Ñacatita, te acuerdas? 5, 4, 3, 2, 1, te demoraste. Profe, no El soy Cielo tan de las Niñas chiclero, y la profe. otra.
La Celestina, muy bien, Leslie. La Celestina. Es una comedia que está escrita al estilo de Molière, pero que está basada en dos obras españolas, El sí de las niñas y La Celestina. ¿Correcto? Acuérdate que con Ñacatita nosotros vamos a ver una obra peruana que cumple con las tres unidades aristotélicas. Unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción. Una obra peruana que tiene el Deus ex machina, por ejemplo. Por eso es importante, costumbrismo. Luego viene el romanticismo. Cuando hablamos nosotros acerca del romanticismo, aquí, en esta etapa, vamos a tener la prosperidad falaz. Y en esta etapa de la prosperidad falaz vamos a tener, como repito hace un momento, vamos a tener lo que es la empleomanía, el contrato cultural, y es acá donde vamos a desarrollar la subjetividad. Claro, porque vamos a contar puro chisme. Es acá donde vamos a tener precisamente el pasadismo, sobre todo porque el romanticismo peruano, el que nos viene en San Marcos, es un romanticismo histórico. Y es aquí donde destaca en este romanticismo histórico la obra de Ricardo Palma. ¿Te acuerdas que Ricardo Palma se dice así? Él crea, él plantea la especie llamada tradición, catedral, catedral, catedral. Pasadismo, eso lo hemos estudiado hace mucho. El pasadismo es una característica del romanticismo peruano que consiste en idealizar el pasado. Que consiste en idealizar el pasado. ¿Por qué odian a Ricardo Palma? ¿Quién odia a Ricardo Palma? Manuel González Prada, profesor. Perdón, no escucho. Por chat, porfa, por chat. Ah, Manuel González Prada, obvio, pues, ¿por qué más lo odiar si hemos dicho que todos los románticos se vendieron al Estado? Aparte, date cuenta de algo. Después de la Guerra del Pacífico se publicó una carta de Ricardo Palma al presidente que decía esto: usted no debe sentirse mal por haber perdido la Guerra del Pacífico, porque en realidad si el Perú perdió la Guerra del Pacífico fue porque el ejército estaba formado por una raza que le da lo mismo ser chilena que musulmana. El indio tiene la culpa. El indio tiene la culpa. Eso es lo que planteaba Ricardo Palma. Por eso y muchas cosas más es que más de uno le agarra cierto rencor hacia su persona. Es que Ricardo Palma, como diría Mariátegui, es el primer y gran escritor españolista en el Perú. Idealizó el pasado, pero ya exageró, ¿cierto? Ya exageró. Ahora, aquí nosotros vamos a tener, en este caso, las tradiciones peruanas. Y si hablamos de las tradiciones peruanas, aquí lo que San Marcos te pide no es que sepas de memoria las 453 tradiciones peruanas. Aquí lo que vamos a tener es precisamente reconocer los datos o reconocer los rasgos de las tradiciones. Ya, eso que tú hablas, Alonso, no marcó la influencia en su época, sino que fue posterior. Ese texto que escribió González Prada sobre Ricardo Palma era un texto interno que con los años se hizo conocido. Lo que pasa, te lo planteo de la siguiente manera. Ricardo Palma llenó la Biblioteca Nacional de obras que para él eran importantes. ¿Cuáles eran esas? Las antiguas. En cambio, cuando González Prada fue director de la Biblioteca Nacional, llenó la biblioteca ¿de qué obras? Las recientes. Son dos concepciones de ver la literatura. Para uno, las verdaderas joyas son los libros invaluables antiguos. Para otro, las verdaderas joyas son los libros que se publican ahora en Europa y hay que traerlos. ¿Te das cuenta? Son dos concepciones. La progresista es la de González Prada. Ahora, en cambio, la pasadista es la de Ricardo Palma. Aquí nosotros tenemos entonces este punto romántico. ¿Listo? Ahora, y si hablamos nosotros acerca del realismo, en el realismo nosotros vamos a tener la reconstrucción nacional. ¿Qué es la reconstrucción nacional? En esta etapa es la llegada al Perú del positivismo, la ciencia. Es la llegada al Perú del fomento de la educación. Y es en esta etapa realista donde vamos a tener sobre todo el ensayo. Y con el ensayo tenemos a Manuel González Prada. Si bien es cierto, con poesía González Prada es precursor del modernismo, esto ya lo vimos hace 2 semanas, González Prada, con sus ensayos, va a ser precursor de un socialismo o indigenismo inclusive. Manuel González Prada, el texto que te pide San Marcos es páginas
libres. Acuérdate que con J porque está en contra de la RAE. Acuérdate que González Prada en Páginas Libres plantea la situación del Perú de la Guerra del Pacífico. Y para González Prada, los dos más grandes problemas del Perú, el origen de los dos más grandes males de este país, se rige en dos segmentos. ¿Cuáles son? Ignorancia y espíritu de servidumbre. Esos son los dos grandes problemas que plantea González Prada. Y, por ejemplo, el discurso en el Politeama gira en torno a eso. En el discurso del Politeama vamos a tener una crítica a la ignorancia y vamos a tener una crítica al espíritu de servidumbre. Perdón, claro, lo que González Prada decía es que el viejo ya tiene la columna torcida, espíritu de servidumbre, y vive sumergido en su ignorancia. Por eso González Prada fue uno de los primeros autores que planteaba una renovación no solo política, no solo social, una renovación ideológica, un cambio generacional. Eso es lo que planteaba González Prada. Y es aquí que vamos a estudiar también a Clorinda Mato de Tormes. Y cuando hablemos nosotros acerca de Clorinda Mato de Tormes, aquí nosotros vamos a tener un indianismo de tipo paternalista. ¿Te acuerdas? Aquí vamos a tener una crítica a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Es aquí donde vamos a plantear la protección del indio. El indio es un ser indefenso, desprotegido, al que el blanco tiene que cuidar, al que el blanco tiene que proteger. Y todo esto es el realismo. Y con esto tenemos la literatura peruana del siglo XIX. Ya estamos avanzando en el cuadro. Tenemos 4 acá y tenemos 4 acá. Van 8. Eso significa que aquí, en esto que a veces es lo que menos sabemos, hay 10. No, indianismo y realismo no es lo mismo. El realismo es la corriente, indianismo es una pequeña tendencia que está dentro del realismo. El indianismo es solo uno de los aspectos que tocó el realismo. Y el indianismo paternal, porque en el modernismo nace otro indianismo, el exótico también. ¿Listo? Ya está. Vámonos al siglo XX. Si hablamos nosotros del siglo XX, ¿cuáles son los momentos? Los describimos uno a uno. Primer momento que vamos a ver, modernismo. Así va la línea de tiempo. Comenzamos con el modernismo. Luego viene el postmodernismo. Luego viene el vanguardismo. Luego tenemos el indigenismo y al último momento se le suele llamar urbanismo, aunque San Marcos lo va a denominar como una narrativa contemporánea. Nada más. San Marcos le llama narrativa y poesía contemporánea al último momento. ¿Listo? Vamos a ver. Si hablamos nosotros acerca del modernismo, rápido. El modernismo, claro, generaciones 50, 60, eso es cierto, pero San Marcos le va a llamar simplemente narrativa contemporánea. Mira, si hablamos nosotros acerca del modernismo, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? El modernismo, acuérdate, la primera corriente original de América. En el modernismo nace, es cierto, una poesía renovada, porque tiene musicalidad, porque tiene exotismo, pero sobre todo lo más importante que va a plantear San Marcos es el sincretismo modernista. ¿Y por qué? Porque este sincretismo modernista para San Marcos en literatura peruana es sinónimo de mestizaje. Es cierto, cuando hablamos de Rubén Darío dijimos que sincretismo es la apropiación del otro. Cuando hablamos de Rubén Darío dijimos que sincretismo es asimilar tradiciones ajenas. Para Chocano, no. Para Chocano el sincretismo es mestizaje. La mezcla de culturas. Eso significa sincretismo dentro del modernismo peruano, mestizaje. Por eso, y esto es lo que más preguntan de Chocano. Si hablamos nosotros sobre esto, José Santo Chocano, y te colocan cosas como la sangre es española, pero incaico es el latino. Y de no ser poeta, quizás hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Noción de mestizaje. El otro aspecto que suelen preguntar de Chocano en San Marcos es la plasticidad. La plasticidad tiene que ver con la representación plástica o la representación de imágenes dentro de los textos.
La plasticidad también es un capítulo importante. Esto es dentro del modernismo. Luego viene el posmodernismo. El posmodernismo es la etapa que se caracteriza por la búsqueda de expresión nacional. Para que te hagas una idea, aquí, 1910, o sea, de 1900 a 1910, el modernismo. De 1910 a 1920, el auge del posmodernismo. Aquí en el posmodernismo vamos a tener momentos. Un primer momento del posmodernismo se va a llamar simbolismo. El simbolismo es color y música. Esa es la definición. Y en el simbolismo nosotros tenemos a José María Eguren. Y con José María Eguren nosotros vamos a tener simbólicas. Con José María Eguren nosotros vamos a tener la canción de las figuras. Hoy se casa el duque, no es viene el chantre, viene el juez. O por ejemplo en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Esto es el simbolismo dentro del postmodernismo. La poesía pura. Y el segundo momento que vamos a tener acá es el movimiento colonial. Y dentro del movimiento colonial nosotros vamos a tener aquí a Abraham Valdelomar. Y con Abraham Valdelomar Pinto nosotros tenemos, por ejemplo, aquí dentro de la literatura de Valdelomar, el texto que suele recordar San Marcos, el caballero Carmelo. Aunque en realidad en las preguntas de ECO te ponen cualquier texto, cualquier texto. Dice, la canción de las figuras, Leslie, la canción de las figuras. Ahora, esto es posmodernismo. ¿Listo? Hasta acá ya tenemos 1920. De 1920 a 1930 tenemos el vanguardismo. Toda la obra de Buren eran simbólicas, simbolista, querrás decir, simbolista. Simbólicas es un poemario, simbolista sí. Hay modernismo, no hay simbolismo, y en modernismo no hay simbolismo. A ver, simbolismo es una característica del modernismo, pero acá simbolismo es un momento de la literatura peruana. La poesía simbolista, así se llama. Es muy distinto a la característica simbolista que hay acá, es solo característica. Sí, Eguren es poeta puro, se aleja de la realidad, obviamente. Eguren es poeta puro, no habla de componentes sociales. La poesía peruana se divide en dos, la poesía pura y la poesía social. La poesía pura tiene como modelo a Eguren y la poesía social tiene como modelo a Vallejo. Si hablamos nosotros acerca del vanguardismo, precisamente donde aparece esta cultura iconoclasta de ruptura, de oposición al pasado, y donde vamos a tener acá lo que se conoce como una vanguardia, esto es novedoso, una vanguardia propia, una vanguardia con rasgos personales, es precisamente donde vamos a tener a César Vallejo. Aunque con César Vallejo no solo vamos a hablar de vanguardia, tienes que recordar sus etapas. Por ejemplo, Vallejo fue modernista con Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes que no sé. Pero Vallejo inicia su vanguardia cuando inicia Trilce, libro que cumple 100 años de publicarse este año, ¿cierto? Cuando publica Trilce en 1922, precisamente hace 100 años. Esa es la vanguardia de Vallejo. Luego viene la poesía socialista, primero con España, Aparta de mí este cáliz, donde está al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. O donde está también Poemas humanos, moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Ambos libros publicados de manera póstuma, ¿cierto? Sí, Adrián, sí. Esto de acá sería la etapa vanguardista de Vallejo. Luego viene la etapa indigenista. El indigenismo tiene dos formas de estudiarse.
como se estudiaba antes del 2020 y como se estudió durante el 2020 y 2021. No me atrevería a decir eso, Sayuri, pero puede ser. A ver, te digo lo siguiente. El indigenismo antes de 2020 se estudiaba de una manera muy práctica. Norte, centro, sur, endógeno y exógeno. Y el año 2020 y 2021 cambió su concepción. Y el año 2020-2021 vamos a hablar de indigenismo ortodoxo y neoindigenismo. Y vamos a ahondar mucho en eso. Y ahora, luego, la Pre San Marcos ha retornado y ahora como que hay una pequeña mezcla de ambos, que es lo que vamos a ver nosotros en clase. Ya habíamos pasado por una vanguardia propia. Una vanguardia propia es como la generación del 27, una vanguardia en donde vas a mezclar tu tradición, tus costumbres. La vanguardia de Vallejo es muy provinciana, por ejemplo. Y entonces este gusto por lo provinciano, este gusto por lo diferente, va a ir ahondándose cuando aparezca el indigenismo. Acuérdate que el indigenismo, ¿qué diferencia tiene con el indianismo? Primero, que el indigenismo va a revalorar al indio. ¿Cómo revaloras al indio? Conviértelo en indígena. Eso revalora al indio. Conviértelo en indígena. Y segundo, vamos a conocer al indígena. Ah, esto es lo novedoso. No solo revaloras, el indianismo revalora, pero el indianismo no conoce al indígena. En cambio, el indigenismo revalora, pero el indigenismo sí lo conoce, se va acercando poco a poco a él. Y eso es lo que vamos a tener, acercamientos. Por ejemplo, en el norte del país se hablaba de Ciro Alegría. También se le llama indigenista ortodoxo. Vamos a ver ambas en su momento. Pero acá lo que te pide San Marcos, igual, en cualquiera de las dos formas, es el mundo es ancho y ajeno. Eso es lo que te pide San Marcos. El mundo es ancho y ajeno. Y acá tenemos a José María Arguedas, indigenismo del sur o también neoindigenismo. Cualquiera de las dos concepciones, lo que te pide San Marcos son los ríos profundos. Y si cuentas hasta acá, lo que vamos a tener son 14 autores, ¿cierto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 autores. Nos faltan 4. Y esos últimos 4, no, Escorza no viene. Esos últimos 4 es como Albújar tampoco viene. Esos últimos 4 los tenemos allá. Profe, pero Albújar vino. Sí, vino a partir del 2020. Albújar vino, pero lo que vino fue definición de indigenismo ortodoxo. No vino Albújar en sí. Vino descripción de costumbres, tradiciones. No es en sí su obra. No te piden que conozcas su libro. Obvio que los vamos a mencionar, pero los libros no te piden el contexto. Por eso ya te habrás dado cuenta a la altura de esta semana que siempre en clase hacemos el contexto, siempre en clase planteamos pues características y luego recién vamos a la obra. Si yo hiciese las clases hablando directamente de la obra, no te serviría para el examen, ¿cierto? Ahora, también Alonso, negrismo se le va a llamar, pero sí, y hay un detalle, Albújar depende de cómo lo mires. Por ejemplo, cuando antes del 2020, Albújar era considerado un antecedente del indigenismo. En cambio, en el ciclo 2020, Albújar fue considerado el primer indigenista. Todo depende de qué teoría nos basemos. Ya te dije, hay 2 teorías para estudiar el indigenismo. ¿Listo? La primera etapa, que es el indianismo, está dentro del realismo. El primer indianismo está acá, en el siglo XIX. El primer indianismo que vamos a ver, indianismo como tal. El segundo va a estar acá, Ventura García Calderón. Y el tercero va a esestar acá, José Carlos Mariátegui. Aquí tenemos los 3 tipos de indianismo que vamos a ver. ¿Listo? Ahora, y nos vamos al último punto de la columna. Si hablamos nosotros acerca del urbanismo, con el urbanismo tenemos exacto lo que se llama generación del 50. Aquí, primero vamos a tener a Julio Ramón Ribeiro. Con Julio Ramón Ribeiro vamos a tener el cuento contemporáneo, sobre todo la palabra del mudo. Vamos a ver los rasgos de Ribeiro dentro de este libro, pero no es lo único. En el 50 también tenemos que estudiar la poesía.
Y si hablamos de la poesía, en el 50 tenemos a Blanca Varela. Y con Blanca Varela, Canto Villano. Esto es 50. ¿Listo? La Pre San Marcos en una sola semana ve todo esto, por ejemplo, el 50. Y en su última semana, ahí ve la narrativa contemporánea, como le llaman. Y es aquí en lo que se conoce como 60, Mario Vargas Llosa, vinculando a Vargas Llosa con el boom hispanoamericano. Y acá hay un detalle. En el último prospecto solo colocaron conversación en la catedral, ¿correcto? Alonso, dentro de Canto Villano está todo. Canto Villano no lo pide como el poemario, lo pide como la compilación de todas sus etapas. Es decir, ese puerto existe, el libro de arena, valses y otras falsas confesiones, Canto Villano, vamos a tener allí Casa de Cuervos, hasta el falso teclado. Es decir, lo que te pide San Marcos no es Canto Villano como libro pequeño, sino Canto Villano como poesía completa. ¿Listo? Y en el 60, con Mario Vargas Llosa, nosotros vamos a tener que en el último examen eliminaron La ciudad y los perros, pero si tú te basas, por ejemplo, en el temario actual de la PRE, han vuelto a colocar La ciudad y los perros, pero al mismo tiempo, conversación en la catedral. Es decir, están las dos. Por si acaso, vamos a estudiar las dos. Ahora, en el 70 y en realidad 80, San Marcos le llama narrativa contemporánea. Entre el 70 y 80 destaca la figura de Edgardo Rivera Martínez. San Marcos simplemente le llama narrativa contemporánea. Y con Edgardo Rivera Martínez viene un cuento neoindigenista que ganó el premio de El cuento de las 1000 palabras. El ángel de Ocongati. El danzante sin memoria, el desarraigado, el que no sabe de dónde viene ni de dónde va, el ángel caído, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener. Ah, ya me di cuenta, ya lo noté, por eso me parecía raro cuando lo dijiste. Bueno, y con esto, señores, tenemos toda la línea de tiempo de literatura peruana. Y con esto, en realidad, lo que tenemos es el índice de lo que nos falta estudiar. En otras palabras, lo que quiero que veas, Urbanismo de 50, sí, también se llama narrativa contemporánea. Lo que quiero que veas es cierto, entramos al último capítulo, sí, pero mira todo lo que te falta. Y esto es lo que tenemos que estudiar con toda la humildad posible a partir de ahora. ¿Estamos bien hasta acá? Cuéntame. ¿Te ayuda a entender esto? ¿Este cuadro te ayuda a ordenar tus ideas? ¿Te ayuda a jerarquizar? Sí. Ya con esto sabes quién fue primero, quién fue después. Genial, le vamos a tomar pantallazo y recién empezamos con la clase, como siempre. Apura, apura. Está mandando la misma pregunta cada rato. Ajá, siempre preguntan lo mismo. En la actualidad, ¿en qué momento estamos? En literatura actual, simple. No, se le suele llamar posmodernidad y punto. Pero obviamente no está denominado formalmente. ¿Por qué? Porque técnicamente no hay un grupo, no hay nada de ello. ¿Listo? En realidad estamos en supervivencia para que no desaparezca del todo la literatura peruana. Ya está. ¿Podemos borrar? Sí, sí, sí. Perfecto. Arrancamos. Ahora, la separata que tienes aborda dos momentos, la conquista y la colonia. El material que tienes, como sabíamos que íbamos a hacer la línea, aborda crónicas y aborda teatro quechua colonial. ¿Vemos eso? Y con eso ya tenemos toda nuestra clase de hoy. ¿Qué dice? Ah, Manuel González Prada. Profe, ¿qué pasó con el círculo? Se murió, pues, como todo en esta vida. Obviamente tuvo que culminar, aparte que fue breve la etapa del círculo literario. El simbolismo del prehispánico, ¿a qué se refería? Ah, que es una literatura llena de símbolos. A nivel prehispánico, la literatura simboliza, por ejemplo, cuando en un poema tú lees la palabra paloma, paloma significa mujer soltera. Cuando tú lees, por ejemplo,
Cuando tú lees, por ejemplo, la palabra llama, significa mujer casada, eso es simbolismo. Que dice, esa línea de tiempo para literatura universal, ¿cuál línea de tiempo para literatura universal? Cada línea tiene lo suyo. Ahora, si se portan bien ya para el repaso, bueno, tú estás empezando, todavía estás en tu primer anual, pero para el repaso lo que podemos hacer es intentar hacer algo un poquito más loco, o ya se los traería hasta como imagen y lo compartiría en pantalla para no matarme tanto en la pizarra, una línea de tiempo que incluya las 4 líneas para que veas, por ejemplo, mientras que Ricardo Palma publicaba tradiciones peruanas, cómo se está publicando Madame Bovary, pues, ¿no? Una cosa así. Eso sí sería interesante hacer intertextualidad. ¿Qué autores están en paralelo? ¿Quiénes están en la misma época? Eso y es una línea de tiempo mayor. Pero eso tiene otro costo casero. Ya, vamos a ver, vamos y empezamos. Ahora sí, te cuento. Vámonos con el punto que tenemos que ver. No, eso es ya si me contratan en Bonex. Si me contratan en Bonex, hacemos eso. A ver, me voto. Ya, vamos, te cuento. Ah, bueno, y con mi cuerda en el polo, qué buena. Ya, habla bien, Alonso, habla bien, ya. A ver, si hablamos nosotros acerca de esto, lo que vamos a empezar a trabajar hoy es dominación española. Dominación española. Veamos. ¿Qué debemos saber acerca de la dominación española? El primer capítulo que vamos a tener nosotros aquí se llama Conquista. Todo lo que debas saber de la conquista para un examen de admisión. Veamos. Y nos vamos a la literatura de la conquista. Dentro de la literatura de la conquista, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Primer punto, escúchame. Dentro de la conquista, profe, que se llama invasión, lo que tú quieras, ¿ya? Para San Marcos es conquista y recuerda un detalle. Basta con recordar el requerimiento que leían los conquistadores. Acuérdate que el conquistador, cuando se presentaba ante un cacique, ante un líder para dominar una tierra, siempre les leía un documento, a veces hasta sin traductor, simplemente lo leían porque era una cuestión formal, ¿no? Donde decían que Dios creó el cielo y la tierra. Dios le encargó todo a Jesucristo. Jesucristo se lo delegó a San Pedro se lo dio al Papa. Y a través de los siglos los papas se los pasaron unos a otros. Y el Papa se lo delegó al rey Carlos V se lo delegó a Pizarro, y por eso Pizarro viene acá a reclamar lo que Dios nos ha dado. Para ellos no es una invasión, yo no te voy a quitar nada. Para ellos lo que vamos a hacer es reclamar lo nuestro, porque todo nos pertenece. ¿Te das cuenta? Esa es la mentalidad de un conquistador. Por eso le vamos a llamar conquista. ¿Listo? Ahora, si hablamos nosotros de esta conquista en el año de 1532, en la ciudad de Cajamarca, vamos a tener el primer encuentro entre la oralidad y la escritura. Si bien es cierto, acá la historia está llena de diversas expresiones, a mí me interesa la literatura. Y si hablamos de literatura, aquí nosotros vamos a tener, por un lado, al Inca Atahualpa. Y por el otro lado, vamos a tener a Fray Vicente de Valverde. Fray Vicente de Valverde. Acuérdate que Fray Vicente de Valverde tenía el libro en manos, la escritura, y cuando Atahualpa se topa con la escritura, no le entiende. ¿Cómo un objeto va a ser palabra? ¿Cómo va a ser palabra de Dios? Y entonces, en ese momento, Atahualpa arroja la Biblia, provocando la ira de Fray Vicente, quien emite el grito. Con efectos de sonido. Perdón, se me salió. Mira, lo que me haces hablar hoy. Saluda a Papá Pitufo, ya ten tus 5 minutos de gloria. Papá Pitufo no quiere saludar. Hay alguien que está levitando acá, chicos. Ya. Y obviamente, uy, te están haciendo bullying. Ya. Listo, calmen. Obviamente, con lo que inicia la conquista del Perú es precisamente con la invocación al apóstol Santiago. Acuérdate que en la tradición española Santiago era el apóstol Matamoros. Santiago era el apóstol que se invocaba para la lucha contra los musulmanes. ¿Listo? Y es acá. Uy, qué maleado lo que han dicho. El rey de las mentiras, porque las mentiras tienen patas cortas.
¡Qué basura! Ya. A ver, ahora sí. Escucha, escucha, ya. No nos distraigamos. Perdón, me agarraron frío, escuché un grito a mi lado de ¿qué pasó acá? Esa está buena. Ya. A ver, no te distraigas. El apóstol Santiago es el patinar, a ver, pata Bluetooth, pata Bluetooth. Ya, el apóstol Santiago es el apóstol Matamoros en España, el que invocaba para matar a los musulmanes. Y aquí en Perú, el apóstol Santiago sería el apóstol Mataindios. Precisamente es el apóstol al que se invoca para la matanza. Ese es el detalle importante que vamos a considerar acá. Es acá, precisamente en la ciudad de Cajamarca, donde va a iniciar este encuentro entre la oralidad y la escritura. Es acá donde nacen las crónicas. Quiero que pienses por un momento. Ya, sé que es temprano, sé que es feriado, pero quiero que pienses. Si piensas por un momento, te das cuenta de algo. La literatura escrita nace en el siglo XVI, ¿cierto? En el siglo XVI, en el Perú, y se va hasta el XVII. Oye, pero en el Perú las personas que escribían en el siglo XVI contadas con los dedos. Entonces, ¿para qué vas a hacer literatura escrita si no hay gente que lea? Ah, es porque la primera literatura que se escribe en este país no está pensada para ser leída en este país. La primera literatura que se escribe aquí está pensada para ser leída en Europa. El libro es como un registro para dar a conocer a Europa lo que está pasando aquí. Y este libro, esta literatura escrita, se caracteriza primero porque es una versión directa. ¿Qué significa directa? Que es contada por los testigos de los hechos. Es una versión apasionada. ¿Qué significa apasionada? Que la crónica está llena de subjetividad. Siguiente, la crónica se va a caracterizar ¿por qué? Esta crónica va a tener dentro de su desarrollo lo que se conoce como un fin informativo. Como decía, el propósito de la crónica es dar a conocer lo que está pasando acá. No es crítico, ahorita vamos a hablar de eso. El propósito de la crónica es dar a conocer España, el proceso de la conquista. Lo que siempre dicen de la crónica en la prensa Marcos, más bien es lo opuesto. La crónica carece de visión crítica. La crónica carece de visión crítica, no es que es crítica. ¿Y por qué carece de visión crítica? Porque la crónica no tiene una perspectiva histórica formal, porque la crónica no es objetiva. El Inca Garcilaso, por favor, el Inca Garcilaso no posee visión crítica. El Inca Garcilaso critica, que es otra cosa, pero para el Inca Garcilaso solo le faltó colocarle alas a los incas, ¿no? El Inca Garcilaso te muestra el imperio incaico como el mundo perfecto. Además, tú no puedes tener visión crítica cuando dices, estoy contando la historia de mi familia. Ahí ya perdiste objetividad. ¿Te diste cuenta o no? Desde el momento Ah, en que ya. te voy a contar la historia de mi familia, ya la mataste. Obviamente carece de visión crítica. ¿Te das cuenta? Exacto, son demasiado subjetivas. A eso se refiere. Otro detalle más que tienes acá con las crónicas. En las crónicas vamos a tener una evolución. Escucha, las crónicas presentan una evolución. ¿Cuál es la evolución? Mira. Los primeros cronistas eran los soldados. A esto se le llama la crónica de la soldadesca. Si hablamos nosotros de la crónica de la soldadesca, aquí nosotros vamos a tener que precisamente los primeros cronistas se van a caracterizar ¿por qué? Porque van a tener un estilo sobrio, un estilo frío, va a ser una crónica rudimentaria. Esta crónica solo se caracteriza por una relación así, relación de hechos. Pasó esto, luego vino esto, luego llegó esto. Profe, no entendí. ¿Qué cosa no entendiste? ¿Por qué cuando dices eso ya no es objetivo? Ah, ya te entendí. Lo que pasa es que cuando pierdes objetividad, cuando tú te metes en el libro, ¿cierto o no? Un libro subjetivo es un libro en donde el autor
se mete como un narrador en primera persona. En cambio, ¿cuándo eres objetivo? Cuando tomas distancia. El historiador tiene que ser objetivo. El historiador no puede asumir parte, el historiador no puede meterse en el texto. ¿Te das cuenta? En cambio, la crónica es más literatura porque el cronista es subjetivo. El Inca Garcilaso se mete en el texto. Mi tío, mi tía, mi mamá, listo, es diferente. Obvio, la Divina Comedia no puede ser objetiva, pues, para empezar. No hay objetividad cuando me hablas del infierno, purgatorio y cielo. Ahí no existe ninguna clase de objetividad. Ahora, lo que acaban de decir hace un rato es verdad, que la crónica de la soldadesca solo te da una relación de hechos, solo informa. Llegamos acá, hicimos esto, pasó por esto, punto. Son soldados que sabían leer y escribir y que les pidieron que escriban su crónica. No son escritores formales. En cambio, la crónica humanista, le pongo humanista porque en el Perú no hubo renacimiento. La crónica humanista, nada más, no es renacentista, sigue siendo subjetiva. ¿Quién? La Divina Comedia, la crónica, ¿qué más específico? No veremos romances y coplas, no, no son considerados acá, no se ven acá. La crónica, escúchame bien, humanista, la soldadesca, obvio que es subjetiva también, porque llegamos, vimos, fuimos, hablamos, está en primera persona, pues, está en primera persona, aunque va a emplear un narrador testigo, está en primera persona. Y la crónica humanista es aquella que tiene un estilo depurado. Un estilo depurado. La crónica humanista es aquella que va a tener, en este caso, afán de investigación. El humanista es aquel que investiga a los otros pueblos, los va estudiando. Por ejemplo, vamos a tener acá mitos, vamos a tener acá leyendas de los pueblos, vamos a tener costumbres. Por eso estas crónicas sí cuentan más detalle. Son cronistas que se tomaron el trabajo de investigar, averiguar, conocer, y no solo están contando lo que está pasando. En esta época, como bien lo dijo Luis Alexander, la crónica no es lo único que aparece. La crónica, si bien es cierto, nace en España medieval y llega al Perú, existen los diarios. Hay diarios, por ejemplo, los diarios de Colón en el proceso de la conquista de América. Existen las relaciones, existen las cartas, existen las coplas. Oiga usted, señor gobernador, mírelo bien por entero, que ya va el recogedor y acá queda el carnicero. Y de manera mínima, pero existen también los romances o poemas líricos. Sin embargo, lo que San Marcos te va a pedir es precisamente la crónica. La crónica es una versión directa, se le conoce como directa, versión directa, porque está contada por sea testigos o sea protagonistas de los hechos. ¿Listo? Entonces, nos centramos en la crónica, ¿ya? Ahora, de esta crónica, lo que te va a pedir San Marcos son dos cronistas. El primero es el Inca Garcilaso. El primero va a ser el Inca Garcilaso de la Vega. Ahí lo tenemos. Hablemos acerca del Inca Garcilaso. Y el segundo, Guamán Poma de Cara. Vamos a ver. Inca Garcilaso de la Vega. Para empezar, tú sabes que no fue su nombre. Tú sabes que él no era Inca Garcilaso de la Vega. Tú sabes que él era Gómez Suárez de Figueroa, que dice, el proceso de evolución quiere decir que antes de la conquista era soldadesca, no antes de la conquista, al inicio de la conquista y conforme va avanzando. Antes de la conquista no existían crónicas en este territorio. Las crónicas llegaron por los españoles, pero al inicio eran soldadesca y luego se volvieron humanistas. Eso significa. ¿Toda crónica sería subjetiva? Técnicamente sí. La crónica es una especie literaria, no es historia formal. Lo que pasa es que el historiador saca la versión original objetiva y el literato se queda con la versión subjetiva. ¿Cómo es esto? Tú ves crónicas en mi curso y ves también crónicas con el maestro de historia. Con el maestro de historia tú ves la información que puedes desprender de cada crónica, como analizando las crónicas y buscando los puntos en común.
En literatura, ¿qué cosa ves? Ves el chisme de cada crónica, los traumas de cada cronista, ves qué es lo que motivó o en qué basa su juicio de autoridad. Eso es lo que te pregunta San Marcos. San Marcos no te va a preguntar por el contenido en sí, San Marcos te va a preguntar por el cronista, ¿listo? Y no está Cieza de León, Lope de Gómara, querrás decir, tampoco está, obviamente, tampoco está. Tampoco está Juan de Betanzos, tampoco está Francisco de Jerez, tampoco está Juan Santa Cruz Pachacuti, Blas Valera, los cronistas son un montón. Pero para San Marcos solo vamos a considerar al mestizo y al indígena. ¿Listo? Ahora sí. Vamos. Si hablamos del Inca Garcilaso, rápidamente, si hablamos del Inca Garcilaso, lo que tenemos acá es Gómez Suárez de Figueroa. ¿Qué sabemos de Gómez Suárez de Figueroa? Lo que nos interesa, como te digo, es lo subjetivo. Y lo primero subjetivo que tiene Gómez Suárez de Figueroa es que es uno de los primeros mestizos conocidos. ¿Y qué tiene que ver el mestizo? Escúchame bien. Si hablamos del mestizo, acá vamos a tener al padre, el español, Sebastián García Lazo. Escúchame, Sebastián García Lazo. Y la madre indígena Isabel Chimpuoño. ¿Qué significa? La mamá es sobrina de Huayna Cápac. El papá, según el Inca Garcilaso, desciende de la nobleza española, una nobleza a lo lejos, ¿correcto? Una nobleza a lo lejos. Y es entonces aquí donde nosotros vamos a tener precisamente que en la literatura mestiza del Inca Garcilaso, él es noble por ambos lados, pero al ser mezcla, perdió toda nobleza. Eso es lo que lo va a caracterizar. Por eso se dice que él es el primer mestizo, porque vive como mestizo, porque siente como mestizo. Otro detalle, esta formación lo va a marcar. Por ejemplo, el Inca Garcilaso va a tener catequesis, va a vivir en catequesis, pero al mismo tiempo el Inca Garcilaso va a conocer a Manco Inca, el Inca Garcilaso va a conocer a los antiguos descendientes del Imperio Incaico. Entonces, esa mezcla lo va a marcar demasiado. El Inca Garcilaso, ¿en qué sienta su autoridad Garcilaso? La autoridad de Garcilaso está en dos cosas. Primero, su doble linaje, el hecho de ser mestizo. Y segundo, la lengua quechua. A diferencia de otros cronistas, él conoce la lengua quechua y él traduce correctamente. Esa es la autoridad del Inca Garcilaso. Si hablamos del Inca Garcilaso, el Inca Garcilaso va a sentirse dueño de una versión privilegiada. Dos cosas sobre el Inca Garcilaso debemos conocer. Primero, sus crónicas. La primera crónica del Inca Garcilaso se va a llamar Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Qué cosa te pide San Marcos acerca de los comentarios reales? Libro publicado en 1609 en Lisboa. Oye, ¿cómo publicó su libro en Lisboa si él es peruano? Fácil, él está viviendo en Lisboa. Y la pregunta es, si el Inca Garcilaso está viviendo en Lisboa, ¿cómo un mestizo llegó hasta Europa? Esa es la gran duda. Fácil, se metió de ilegal con el nombre de su padre. Por eso en España él era Garcilaso. No solo es el primer mestizo, no solo es el primer peruano, es el primer peruano que evadió un control migratorio, el primero de millones. Y ese Inca Garcilaso en Europa le llamaban el Moro Garcilaso. Y como todo peruano fuera del país se vuelve nacionalista, él pidió que lo llamen Inca Garcilaso, de ahí viene el apodo. Y este Inca Garcilaso se sorprende al ver cómo las crónicas en España hablaban muy mal del Imperio Incaico. Y entonces se propuso corregirlas. Se sorprende cómo había un escaso conocimiento de lo que pasaba aquí en América. Y él se propuso contar la verdadera historia. El término comentarios reales tiene doble sentido. Se llaman comentarios reales por dos cosas. Reales porque son de la realeza, de la nobleza, porque se las contó su propio tío. Y segundo, se llaman reales porque son verídicos. Verídicos. ¿Te das cuenta? Hay un doble sentido. Ahora, claro, obviamente su verdad. Y ahí viene la pregunta, ¿la verdad es verdadera? ¿La realidad es real? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
ingresarás primero tú. Ah, perdón, sigamos. Ahora, si hablamos nosotros de 1609, en Lisboa se publica esta crónica y es acá que vamos a tener. Primer punto, planteemos algunos detalles de la crónica. Esta primera parte te va a hablar del origen del nombre Perú. A nivel de tema, origen del nombre Perú. Te cuento, este libro no tiene españoles. El único episodio del libro, y con eso salen muchas claves, el único episodio del libro que tiene españoles es este, el origen del nombre Perú. El origen del nombre Perú es el único episodio del libro que tiene españoles. Porque te cuenta, antes de empezar la crónica, te cuenta cómo nació el nombre Perú con los españoles que capturaron un par de indios y les preguntaron cómo se llama aquel reino del sur. Ojo, esto fue mucho antes de Pizarro. Esto fue en 1518, cuando ya se descubre el Mar del Sur y comienzan a preguntar cómo se llama aquel reino del sur. Y Virú, Virú, Belú, Belú. Es el único episodio del libro que tiene españoles. Luego, todo es inca. Acá te habla de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Te das cuenta? Letrado, ordenado. Te habla del imperio incaico. El Inca Garcilaso fue uno de los primeros cronistas que estableció organización política, organización económica, organización religiosa, organización formal del imperio incaico. Felipillo tiene la culpa, ¿dónde? En el nombre Perú no existía Felipillo. En el nombre Perú no había Felipillos, para empezar. Ahí estamos hablando de un español hablando directamente con un indígena. Uno habla español, el otro habla quechua. ¿Correcto? Si hablas de Felipillo como soplón, ahí hay ciertas versiones. Como que incluso Felipillo tiene la culpa de que muera Atahualpa porque estaba saliendo con una ex de Atahualpa, ¿no? Pero esas son versiones. Chismes más allá, chismes más allá. Ahora, vamos. Aquí hay un detalle importante que vamos a tener. En esta etapa, el Inca Garcilaso va a contarte todo hasta las guerras civiles. Cuando digo guerras civiles me refiero a Huáscar, la estirpe sureña, versus Atahualpa, la estirpe norteña. Y recordarás que el Inca Garcilaso en este primer libro considera a Huáscar como el último Inca. Huáscar, porque era el legítimo. ¿Y por qué es el legítimo? Porque su familia, él es cusqueño, ¿correcto? Él es cusqueño, él es familia de Huáscar, su mamá es prima directa de Huáscar, por eso mismo. ¿Listo? Ya está. Esto es en el primer libro. En este primer libro te habla desde una perspectiva andina, incaica. Aquí vamos a tener lo siguiente. Escucha. En este primer libro, ¿qué tenemos? Primero, el Inca Garcilaso quiere finalidad, corregir a otros cronistas. Cita cronistas solo para desmentirlos. Segundo, aquí la autoridad del Inca Garcilaso, la lengua y el mestizo. El Inca Garcilaso se siente dueño de una versión privilegiada. El Inca Garcilaso se siente dueño de una versión superior a las demás. Y es lo que quiere plantear, quiere corregir. Y acá el Inca Garcilaso te va a hablar del linaje materno. Ten cuidado, no es lo mismo hablar de mamá que hablar del lenguaje materno. Sí, por ser familia. No es lo mismo hablar de mamá que linaje materno. El Inca Garcilaso exalta el linaje materno, que en algunas claves te ponen exalta a la figura de su madre, eso es falso. Siempre es falso, es linaje materno nada más. ¿Listo? Ya está. Esto es en cuanto a comentarios reales se refiere. Primera parte de la crónica. Y la segunda parte, se conoce como segunda parte, es otro libro, en realidad, Historia General del Perú. Y en Historia General del Perú vamos a tener aquí lo que se conoce como la segunda parte. Aquí el árbol genealógico, no, eso es en otro libro. El árbol genealógico está en otro libro. Ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es linaje? Ya, perdóname, sí, ya entendí. Ahora, acá, 1617, también en Lisboa. Un detalle importante. Esto de acá es póstumo, publicado después de su muerte. ¿Listo?
El Inca Garcilaso muere. Linaje es eso, pues toda tu ascendencia o descendencia, dependiendo para dónde lo mires. Linaje tiene que ver con toda tu rama familiar. En el caso de Garcilaso, su ascendencia, su papá, su tío, su abuelo, él se siente descendiente de los incas, su linaje. Ahora, este libro es póstumo, el Inca Garcilaso muere el 23 de abril de 1616 y este libro aparece en 1617. Este libro tenía una intención. Primero, en este libro te va a hablar del descubrimiento del Mar del Sur. Acá te va a hablar del descubrimiento del Mar del Sur. Y con el descubrimiento del Mar del Sur vienen los viajes de exploración. Es acá que te va a hablar de la captura de Atahualpa y te va a hablar del cuarto del rescate. Obviamente también el libro te habla del incidente de los 13 del Gallo, de la copla, te habla precisamente de los viajes de exploración de Pizarro, te va a hablar de la llegada a Piura, a Tumbes, te va a hablar de la fundación de San Miguel de Tangarará, te va a hablar del pacto que hicieron los españoles con los indios tayanes hasta llegar a capturar a Atahualpa. Cuando capturan a Atahualpa, esta crónica te va a contar hasta la muerte de Atahualpa en 1533. Te va a hablar por eso la llegada de Diego de Almagro y te va a plantear la llegada al Cusco. Y una vez que llegan hasta el Cusco, te va a hablar de las guerras civiles. Otras guerras civiles, Almagro versus Pizarro. El libro termina aquí, hablándote de todo el conflicto entre almagristas y pizarristas. Ahora, no como que no habla de los españoles, todo el libro habla de españoles. Todo el libro habla de españoles acá, ¿sí? Y sí, es póstumo. Y es acá, en este libro, póstumo publicado después de muerto, es el libro acá que va a tener un propósito. ¿Cuál fue el propósito de este libro? El Inca Garcilaso fue a cobrar la herencia de su papá y no se la dieron. ¿Por qué? Porque le dijeron tu papá es encomendero. Él dijo, no, pero esta crónica dice que sí. Y si yo te traigo una crónica que dice que no, a ver, tráela, ahorita la escribo. Y se puso a escribirla. El propósito de este libro fue precisamente reivindicar la figura de su padre. Acá sí habla de papá, la figura de su padre. Ese fue el propósito de este libro. Y obviamente acá también corrige a otros cronistas. Acá también busca una versión privilegiada, pero es acá donde va a hablar de su linaje español. Esta obra está escrita desde una perspectiva española. Prueba de ello es que en el primer capítulo de este libro dice, gracias Dios por haber permitido que los españoles traigan el Evangelio. Y se encomienda a la Virgen María para la escritura de este libro. ¿Te das cuenta? Entiende, el Inca Garcilaso tiene dos linajes. Tiene dos linajes. La figura de su padre y le escribe desde el linaje español. No exalta su linaje español, ese es otro libro. Acá lo que va a hacer es escribir como si fuera un español, ya no escribir como si fuera un inca. Esto lo escribe asumiéndose descendiente del imperio incaico y este lo escribe asumiéndose como descendiente español. Son dos textos muy distintos. ¿Listo? Ahora sí, a veces San Marcos pregunta otras obras más del Inca Garcilaso. A veces San Marcos lo que te pregunta es lo siguiente. ¿De qué trata Genealogía de Garcí Pérez de Vargas? Genealogía de Garcí Pérez de Vargas es un libro que trata acerca del árbol genealógico de su abuelo. Él va a ser un árbol genealógico del abuelo paterno, y acaba de exaltar el linaje español. El linaje español. Luego, el Inca Garcilaso va a escribir La Florida del Inca. La Florida del Inca es un poema épico. El nombre original era La Conquista de la Florida y es la historia de Hernando de Soto conquistando Norteamérica, buscando la fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud. Contar la historia, Geraldine, de que su padre no era encomendero, mostrar a qué bando en realidad apoyaba a su padre. Eso es lo que quería hacer el Inca Garcilaso. Y el tercer texto que vamos a tener aquí va a ser una traducción. Y esta traducción es de un libro llamado Diálogos de Amor. Diálogos de Amor es un libro escrito
en italiano por León el Hebreo. Y el Inca Garcilaso tradujo la poesía de León el Hebreo. Esto de acá, ¿qué cosa sería? Lírica, pero escúchame bien, lírica renacentista. El Inca Garcilaso está traduciendo a un poeta renacentista. Y eso sabes en qué lo convierte el Inca Garcilaso, ¿no? En el único peruano renacentista que tenemos. Porque el Inca Garcilaso llega a tener formación renacentista, humanista, antropocentrista. El Inca Garcilaso es un políglota, te habla español, te habla quechua, te habla portugués y te habla italiano. Está traduciendo un libro del italiano, ¿te das cuenta? Y entonces esta es la vocación humanista de Garcilaso, que llega a convertirlo en un poeta del Renacimiento. El Inca Garcilaso tradujo a un poeta humanista. Ya está. Ya tenemos entonces todo el panorama. Y esto siempre lo preguntan en la pre. Y es más, en la separata quizá haya alguna pregunta sobre eso. Digo quizá porque siempre la separata es una sorpresa para mí, no la leo. A ver, ahorita nos enteramos. Vamos. Y el segundo punto para cerrar esta primera parte, y con esto ya tenemos un gran avance, es Felipe Guamán Poma de Ayala. De Guamán Poma preguntan poco. Felipe Guamán Poma de Ayala. La pregunta más difícil que alguna vez vino en examen de admisión de Guamán Poma tenía que ver con una interpretación. Si Guamán Poma de Ayala es un indígena que le da consejos al rey y quiere cambiarlo todo, ¿qué se puede interpretar? Que Guamán Poma quiere desestabilizar el sistema colonial, quiere modificar el sistema colonial. Eso fue lo que alguna vez vino en San Marcos, que para algunos fue un poquito complicado, ¿no? Pero se puede hacer interpretándolo. Te cuento por qué. Guamán Poma de Ayala se dice que era un indio yarovilca, es decir, no era de nobleza cusqueña, no era un orejón, no, es más, se cree que Guamán Poma de Ayala era un mitimae, lo propuso, no lo hizo, lo propuso. Guamán Poma de Ayala era un mitimae, es decir, alguien trasladado. ¿Por qué? Porque cuando tú lees en la crónica de Guamán Poma entre el español hay palabras en quechua y hay palabras en aymara. Entonces se sobreentiende que viene del altiplano. Pero Guamán Poma de Ayala te dice que está en San Cristóbal de Huamanga. Entonces se desplazó desde Altiplano hasta Ayacucho. Y por eso es que se cree que era un mitimae, porque los mitimaes eran precisamente los desplazados. Guamán Poma de Ayala tendría un poder especial. El poder especial de Guamán Poma de Ayala es la letra. La autoridad de Guamán Poma de Ayala va a ser la letra. Al ser un indígena letrado, Guamán Poma de Ayala va a poder escribir su propia historia. Él escribe su propia biografía. Ahora, Guamán Poma de Ayala es un indio adoctrinado. ¿A qué se le llama un indio adoctrinado? No es un remedio. Guamán Poma de Ayala, te explico, no llega a ese nivel. Guamán Poma de Ayala es un indio que dice, mi Inca es el rey de España, mi religión es la de Cristo y mi lengua la de Castilla. ¿Te das cuenta? Es un indio adoctrinado. A eso se refiere, un indio formado en cultura española. Acepta el dominio español, no es rebelde para nada. Guamán Poma de Ayala le va a mandar una carta al rey de España. Esta carta se la va a mandar al rey Felipe III, en donde va a criticar y denunciar. Guamán Poma de Ayala lo que quiere es que se cambie la situación y estructura acá. Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, es un autor que detesta a los mestizos. Esto es algo que a veces suelen preguntar. Está en contra del mestizaje. Guamán Poma de Ayala odia a los mestizos, porque los mestizos precisamente son mezcla. En cambio, el indio es raza pura. ¿Cómo un indio va a estar por debajo de un mestizo?, decía él. Y esta carta que le manda al rey de España se va a llamar Nueva Crónica o Nueva Crónica, es lo mismo, y Buen Gobierno. San Marcos esta crónica la parte en dos. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Dos momentos, ¿correcto? Bastante simple, Sandra. Escribe de manera simple. Es más, algunas oraciones poco a poco tienes que ir interpretándolas porque carecen de sentido. Y su escritura es muy rudimentaria. Es que es un indígena que está aprendiendo a escribir en español. Si hablamos de Nueva Crónica, con Nueva Crónica aquí, primero te va a mostrar su cultura general.
te va a hablar, por ejemplo, de Europa, te va a hablar, por ejemplo, de la Biblia, está sacando sus credenciales, ¿te das cuenta? Mostrando que sabe. Luego de eso, te va a hablar acerca de todo el imperio incaico. En esta primera parte, Nueva Crónica, no hay españoles. Te va a hablar de la organización del imperio incaico, la forma de la vida del imperio incaico, la sucesión de los incas. No hay españoles. ¿Listo? En cambio, en Buen Gobierno, acá están los españoles. En Buen Gobierno tenemos la llegada de los españoles. Buen Gobierno, nosotros vamos a tener precisamente aquí el abuso. Es aquí donde hay lágrimas, hay dolor. Denuncia el abuso, denuncia el maltrato, y es aquí donde Guamán Poma de Ayala brinda consejos al rey de España. Le va a decir cómo mejorar el virreinato. Incluso le va a proponer hasta volver a los cuatro suyos. Claro, la palabra crónica proviene de la palabra corónica. Crónica proviene de corónica. Es que la palabra crónica tiene doble etimología. Cronos alude a tiempo y corona alude a gobierno. Aunque a decir verdad la palabra corona deriva de cronos también. ¿Qué significa esto? Una relación de coronas, una relación de gobernantes. Eso es una crónica, pues, una relación de gobernantes a través del tiempo. Ahora, acá, además de brindarle consejos al rey de España, lo que Guamán Poma de Ayala le va a hacer es un cierre bravazo. Si usted tiene alguna duda, yo voy a quedarme en la Ciudad de los Reyes por unos días y luego regreso a San Cristóbal de Huamanga. Me manda llamar nomás y yo con gusto voy y hablamos de lo que usted quiera. ¿Te das cuenta? Exacto lo que estás diciendo. A ver, eso del barco no es del todo confirmado, pero lo otro que dices, sí. Son teorías, pero sí, lo que dices sí es verdad. ¿Dónde apareció? ¿Cómo llegó? No se sabe, pero el dónde sí. Escúchame, Guamán Poma de Ayala le manda los consejos al rey de España y todavía le dice, usted me manda a llamar, yo voy. Y hablamos. Es que Guamán Poma de Ayala no se sentía menos por ser también del linaje andino. Es linaje puro, entre comillas, decía él. Esto es algo importante. Guamán Poma de Ayala, su crónica va a ser extraviada. Existen varias teorías. Hay una teoría que dicen que sí llegó a España, pero que fue regalada a un embajador de otro reino. Otra teoría dicen que fue subastada. Diversas teorías. La cuestión es que de Guamán Poma de Ayala no se sabe sino hasta el año de 1908. Y en el año de 1908, el investigador danés Richard Pichman, así se llama, Richard Pichman, descubre la crónica en la Biblioteca Real de Copenhague. O sea, no se pierde en cualquier lugar. Tuvo que haber sido llevada a la Biblioteca Real de Copenhague. ¿Y dónde queda la Biblioteca Real de Copenhague? En Dinamarca. La obra fue encontrada en Dinamarca en el año de 1908 y plantea la nueva versión de la conquista del Perú, lo que popularmente se conoce como la visión de los vencidos. Este es el panorama de la conquista. Le tomo una foto porque Oscar ha salido y hablamos de esto en un breve momento. Si tienes alguna duda, manifiéstate. Si está todo claro, confírmame. Ahí sé porque se ve así. Se activó la cámara de selfie, sea porque se ve tan guapo. A ver, ahí para contarla bonito, ahí está. Ya está, yo se la mando a Oscar, no te preocupes, ¿ya? Ahora sí, ¿estamos bien hasta acá? Cuéntame. Sí. ¿Qué te parece si vamos dando las claves que tengan que ver con la conquista? A ver, yo te pedí y te pido, y siempre te pido algo. Siempre te pido algo. Viniste leyendo las preguntas, ¿no? Tú sabes que consejos al rey sobre cómo, claro, obviamente, cómo mejorar el virreinato. Yo siempre te pido que vengas leyendo las preguntas por una razón. El objetivo es que tú vayas corrigiéndote a lo largo de la clase y así damos las claves de manera más rápida porque si no demoramos un montón. Y tú sabes que si yo me demoro con las claves ya no puedo hacer tanto. Ahí sí haríamos un ciclo intensivo, porque tú sabes que yo trabajo contigo el ciclo intensivo con la misma teoría que lo trabajo en un ciclo anual.
Es decir, por si es que yo sé que tú eres intensivo a veces en matemática, intensivo a veces en física, pero no todos son intensivos en letras, pues. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Yo prefiero hacer la teoría para todos. ¿Está bien? Es la idea. Por eso te pido a ti que vengas leyendo, porque tu salón tiene más preguntas que otros salones. Por eso. A ver, pregunta número 1, no. Pregunta número 2, no. Acá primero piden Ollantay, ya. Las últimas preguntas entonces son: y agarra tu separata y vete a la, vete a la, vete a la, no, la 11, la 12, ahí está, vete a la 12, vete a la 12. Listo, tú eres anual en números. Obvio, hay gente que es buena en letras, gente que es buena en números, ¿no? A ver, pregunta número 12, ¿listo? El Inca Garcilaso de la Vega fue un destacado autor influenciado por el humanismo. Si te dice humanismo, piensa en diálogos de amor. Al ojo, piensa en diálogos de amor. Esto lo impulsa a diálogos de amor, al ojo. Claro, traducir, casa. 13. Con respecto a Guamán Poma de Ayala, marque la afirmación correcta. Vamos a ver. Diversas lenguas, notoria simplicidad. No, pues si tienes diversas lenguas, eso no es simple. Eso no es simple. El destinatario expreso es el virrey. No. Presenta descripciones de los indios y sus costumbres afines del... No. Habla desde la época incaica. Ah, ahí está, pues, del Perú prehispánico y la historia incaica. 4. 14. De acuerdo con el fragmento anterior de comentarios reales del Inca Garcilaso, determina qué característica de las crónicas se puede apreciar. Vamos a ver. Prevenido lo necesario el día siguiente, que era el de la fiesta, el amanecer, salía el Inca acompañado de su parentela, la cual iba por su orden conforme a la edad y dignidad de cada uno a la plaza mayor de la ciudad que llaman Huacaipata. Pausa. Ahí nomás al ojo tú te das cuenta de algo. Te está hablando de una fiesta. Si te está hablando de una fiesta, ¿qué significa eso? Significa que está hablando de costumbres, tradiciones. Ah, no puede ser, carece de visión crítica, no tiene nada que ver el orden cronológico con las crónicas, tampoco te habla del Perú pre-incaico, lee bien la D, viene con trampa, dice pre-incaico y no es pre-incaico, la clave es la B, la clave es la B. Para lo que me preguntaste de las dos lenguas, como dije, Guamán Pomadayal escribe en español, pero hay palabras en quechua y en aymara. No es que hables, o sea, se sobreentiende que sí las habla, pero en el texto no es que escribe en otras lenguas, pero sí pone palabras en quechua y aymara. Vete a la pregunta 15. Respecto a la historia general del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, marque la afirmación correcta. Historia general del Perú es la segunda parte. Ahí hay españoles, ahí hay españoles. A ver, colonia, explotación de los indios, ese es Guamán Poma. Narra conquistas incas, no, eso es en la primera parte. Critica el mestizaje, no, ese es Guamán Poma, la de la conquista del Tahuantinsuyo. Está fácil, ¿ves? 16. Sobre el Inca Garcilaso de la Vega marca lo correcto. 1. Diálogos de amor fue traducido el italiano en español. Sí. La primera es verdadera. Botas la A, botas la D. Mira, al ojo ves que la segunda es falsa y la tercera define. Vete de frente a la 3. Genealogía de García Pérez de Vargas fue dirigida a su familia española. Claro, exalta y dirige a la familia española. Ya salió la clave. Historia General del Perú fue publicada póstumamente en Perú, no, en Lisboa. En Lisboa. Clave sería casa. 17. En la segunda parte de los comentarios reales hace una crónica sobre la conquista y todo lo que viene después de 1532 y resalta si te dice figura del padre, a eso se le llama motivación psicológica. Así se le llama, motivación psicológica, y está en la clave A, ¿cierto? 18, con respecto a las crónicas, marca lo correcto. ¿Qué marcaste con respecto a la crónica? ¿Una visión crítica? No, ya te diste cuenta, la A no puede ser. ¿Por qué? Porque recuerda que para San Marcos las crónicas carecen de visión crítica. Las crónicas no poseen visión crítica. La mayoría de las crónicas de la conquista aparecen entre el siglo XVIII, no, XVI, XVII, XVI, XVII. Una de la forma, claro, la entrevista a testigos. ¿Cómo se llama la C? Visión directa. Es una visión, una versión directa porque va directo a los testigos de los hechos, a los testigos de los hechos, y no es objetivo. 19, con respecto al estilo del Inca Garcilaso de la Vega, marque la afirmación correcta. Por la calidad artística del Inca Garcilaso de la Vega se reconoce en él un humanista, un letrado, una persona que se dedique a escribir por profesión. ¿Cómo vas a marcar la B? Un servil historiador parcializado con la corona española. ¡Ah,
Qué feo tu corazón. ¿Cómo vas a decirle eso a Inca Garcilaso? La B. Feo, feo, feo. Vamos, la A, uno de los mejores cronistas indios, no es indio. La C, un poeta. Tópicos renacentistas. Hoy estamos hablando del mismo Garcilaso, del Inca. Obvio, pues, es un prosista experimentado. ¿Qué significa eso? Es un letrado, es un escritor de profesión y armonía y serenidad. Su lenguaje es apropiado, elevado. Es un humanista. Es más, es renacentista. Claro que sí. Lee el Inca Garcilaso. Cuando tú lees a Guamán Poma, su escritura es muy atropellada, como de alguien que está aprendiendo a escribir y hablar. Pero cuando tú lees a Garcilaso, Garcilaso te dice, y se creía que el Inca saltaba desde un cerro hasta otro, y cuando gritaba, caía un cóndor muerto. ¿Te das cuenta? El Inca así, gritaba y un cóndor se moría, dice. Alucínate. Esa es la visión idealista también del Inca Garcilaso. Ya está, ahí ya lo expliqué. Otro, esto prácticamente armonía y serenidad, ¿sabes a qué se asocia? Al Renacimiento, pues, al Renacimiento. La 20, estoy que lo disfruto. Uno de los objetivos que motiva a Garcilaso de la Vega a componer la primera parte, corregir la imagen del Imperio Incaico. Ya salió pues corregir la imagen. Oye, todas las preguntas siempre, eres un ciclo intensivo, todas las preguntas yo las trabajo recopilando bastante pre-San Marcos. Dime, ¿está difícil lo que se trabaja o no? No está difícil, ¿cierto? Sale al ojo, vamos, sí se puede. Ya para el repaso vamos a trabajar sobre todo lo más fresco que tiene la pre, como para que veas lo último, de tal manera que estando acá, al mismo tiempo tienes todo lo que se ha trabajado en pre-San Marcos y eso te ayuda para tu examen. ¿Listo? El ciclo cero, ¿cómo que para el ciclo cero de letras está bien? Ya. ¿Algunos se sienten en ciclo cero todavía? No puede ser, ustedes son muy claros. ¿Vas a tomarle? Ya, igual le había tomado foto, pero ya. Un ratito, ahorita leo tu pregunta, Geraldine, dame un segundo, están tomando pantallazo. Que dice, necesito un ciclo cero de letras. Ya. Garcilaso no habló el Perú prehispánico, sí, pero no preincaico. Ten cuidado con los términos. Prehispánico, no preincaico. ¿Preguntas uni de literatura? No, preguntas uni son datos la mayoría. Son datos. No, no es lo mismo. Preincaico es antes de los incas. Prehispánico es antes de los españoles. Los incas no son preincaicos, pues, ¿no? Y siempre te engañan por allí. ¿Ya está, Oscar? Sí. Hojita. ¿Está? Ya, perfecto. Último punto. Nos vamos a la literatura colonial. Y con la literatura colonial, literatura quechua. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo el armonía? Allá. Lo que pasa es que, dime, ¿qué cosa sería armonía, serenidad en literatura? Sería sencillez. Sería no inestabilidad. Sería no barroco. Se asocia con los ideales del Renacimiento. A eso se refiere. Se asocia con los ideales del Renacimiento. Ya está. Ahora, no digas que necesitas un ciclo cero de letras, porque nosotros lo que estamos haciendo es literatura cero, porque estamos viendo toda la teoría, ¿correcto? Ahí sí no hay duda. Sí, como recién estoy empezando, tú sabes, quiero hacer toda la teoría. A ver, vamos, así me la aprendo yo también. Lo que tú no sabes es que tengo un teleprompter acá que estoy leyendo todo lo que hablo. ¿Qué dice? Siempre profesor suplente. Sí, sí. Ahí está. Vamos. Oscar me levanta los cartelitos con toda la teoría mientras yo voy hablando. En realidad no sé nada. Yo no sé nada. Oscar me está soplando todo. Vengo con mis papelógrafos, solo que ustedes no lo ven. Con mi teleprompter estoy ahí. Una vez me acuerdo en una de las transmisiones en vivo en YouTube, no sé quién dijo eso, que no se dan cuenta, el profe está leyéndolo todo. Algo por ahí, algo por ahí. Vamos, empezamos. Tenemos que hablar de la colonia. Escúchame, si hablamos nosotros de la colonia, acá tenemos el teatro quechua colonial. ¿Qué es el teatro quechua colonial? Al toque para acabar. Visión enciclopedia, ¿qué sería? Enciclopédica. Para empezar, Garcilaso no puede tener una visión enciclopédica porque la enciclopedia nace en el siglo XVIII. Una visión enciclopédica es aquella que caracteriza a un escritor enciclopedista. Un escritor enciclopedista es un escritor autodidacta.
Un escritor que se formaba por sí mismo. Tú sabes que en el siglo XVIII bastaba con leer la enciclopedia, rendir un examen y te daban un título universitario. Las personas estudiaban por sí mismas. A eso se le llamaría una visión enciclopédica, autodidacta. ¿Listo? Ya está, volvamos. Si hablamos nosotros del teatro quechua colonial, tenemos que recordar dos cosas. Atento. Primero, recuerdas el siglo de oro, ¿cierto? Si recuerdas el siglo de oro, en el siglo de oro nace el barroco. Este barroco llega al Perú. El teatro quechua tiene una característica fundamental. Es un teatro barroco y el barroco proviene de España. El barroco va a encajar en América y cuando el barroco encaja en América, acá hay que ver algunos rasgos que a veces confunden. Este teatro quechua se caracteriza porque primero el teatro quechua va a tener acá lo que se conoce como una tendencia religiosa. La principal característica del teatro quechua era el adoctrinamiento. En un inicio los sacerdotes usaban el teatro quechua para evangelizar. En un inicio las primeras obras en teatro quechua eran parábolas bíblicas. Las primeras obras en teatro quechua tenían que ver con todo lo religioso, nada más. Luego, con el tiempo, va asumiendo el tema de la resistencia indígena. ¿Qué es la resistencia indígena? El teatro quechua se va a caracterizar por la rebelión. El teatro quechua se va a caracterizar por la lucha. En el teatro quechua lo que vamos a tener es que los indígenas emplean el teatro quechua para enfrentarse al poder español. Aparecen los incas de Vilcabamba, aparece el Taquionjoy. Claro, aparece entre el 17 y 18. Es el paso, no solo el 18, es del 17 al 18, ¿correcto? Y este teatro quechua va a ir naciendo con diversas expresiones religiosas e indígenas al mismo tiempo. Este teatro quechua va a tener una fuerte influencia del siglo de oro español. El siglo de oro va a llegar. Y cuando el teatro quechua recibe influencia del siglo de oro, vamos a tener que la literatura acá va a ser un drama. Este drama va a tener 3 actos. Este drama va a tener un verso octosílabo, 8 sílabas métricas es octosílabo, y este drama se caracteriza por personajes tipo. Todo esto va a influenciar en América. Todo esto va a marcar la influencia para nosotros. Entonces, cuando hablamos nosotros de literatura quechua, nos referimos a la quechua colonial y nos referimos a la influencia del siglo de oro español dentro de esta tierra. Es aquí, escúchame bien, es aquí que nace el manuscrito de una de las primeras obras. Es aquí que nace formalmente Ollantay. Si hablamos nosotros acerca del drama quechua Ollantay, lo que yo tengo que recordar, Ollantay se hizo conocido por un manuscrito, ¿sí? Ollantay nació así, con un manuscrito. ¿Qué quiere decir con personajes tipo? El típico tacaño, el típico papá celoso, el típico amante liberal, el típico personaje cómico. Eso es un personaje tipo. A ver, el manuscrito de Ollantay se encuentra en manos de un sacerdote cusqueño llamado Antonio Valdés. Se cree que Antonio Valdés, un estereotipo, no arquetipo de él, estereotipo. Arquetipo ya es algo más grande que encarna un modelo, una pasión. Estereotipo es un tipo social, ¿sí? Ahora, Antonio Valdés se cree que era el autor. Se creía que era el autor, pero con el tiempo se afirma que Antonio Valdés sería el director de la obra. Y esta obra fue representada por primera vez, se cree también, para Túpac Amaru I, Incas de Vilcabamba. Ahora, lo que se plantea, y que me lo dijeron al inicio de la clase, profe, ¿qué teoría predomina? Esto de las teorías no se suele manejar en San Marcos, simplemente se dice quién se cree que es el autor y punto. Lo que pasa, para que no tengas dudas, es que existía una teoría españolista-colonialista que decía que Ollantay era una obra española, que Ollantay fue escrita por españoles,
que Ollantay fue escrita y fue representada en Perú. Una teoría. Otra teoría, todo lo opuesto, era la teoría incaísta o autóctona, que decía que no, Ollantay es incaica. Tú sabes que estas dos teorías son falsas. Por eso te digo que San Marcos no te pide esto. Las dos teorías son falsas, se pueden descartar rápidamente. No puede ser españolista porque es una obra andina con rasgos propiamente andinos, como los vocablos quechua. Y segundo, no puede ser escrita tampoco antes de la llegada de los españoles porque es una obra con influencia del Siglo de Oro. Por eso lo que se conoce como la teoría intermedia o ecléctica es la única predominante. Por eso San Marcos ni la menciona. Lo que San Marcos dice es que Ollantay fue escrita por un indígena que conoce de cultura española, un indígena que ha estudiado barroco, un indígena que ha estudiado Siglo de Oro, y eso era posible en el Cusco, porque en el Cusco se funda la escuela cusqueña. Si hablamos nosotros acerca de Ollantay, Ollantay es un drama, influencia del Siglo de Oro. Ollantay tiene 3 actos. Ollantay tiene verso octosílabo. Ollantay se caracteriza porque tiene personajes tipo. ¿Cuáles son los personajes tipo? El papá celoso, Pachacútec, el hermano bondadoso, Tupac Yupanqui, el amante liberal, Ollantay, el personaje cómico, Piquichaqui. Ollantay se caracteriza, ¿por qué? Porque es una obra, primero, que va a tener influencia del Siglo de Oro. Ahí está. Pero al mismo tiempo, Ollantay posee jarauis en su interior. Al mismo tiempo, Ollantay se caracteriza ¿por qué? Porque va a ser una obra que tenga vocablos quechua arcaicos. Vocablos quechua arcaicos, intraducibles. Entonces esto no pudo haber sido pues un español. Ollantay es una obra que tiene personajes y escenarios incaicos. Personajes y escenarios incaicos. Y todo esto permite afirmar que Ollantay también tiene influencia incaica. Es más. Otro detalle. Para San Marcos, si te piden los temas de Ollantay, son sencillos. El amor y el poder. Si San Marcos te pide como tema el amor lo puede todo. Es decir, el amor rompe barreras sociales. Estas palabras son las que suele usar San Marcos en las claves. Y si te hablan del poder, hay un poder absolutista. Este poder absolutista es el poder que encarna Pachacútec, un poder intransigente, y tenemos un poder benévolo, magnánimo, bondadoso, es el poder que encarna Tupac Yupanqui. Ahí los tienes. Estos son los aspectos que vamos a considerar Ollantay. Pero si solo está escrito en quechua, está mal decir que la obra es transcultural. ¿Por qué va a estar mal decir que es transcultural? A ver, Ollantay es una obra escrita y al ser escrita es de élite, pero está escrita en quechua arcaico, es decir, tiene influencia andina y está escrita para ser representada en una rebelión, es decir, es literatura de masas. Es una completa mezcla Ollantay, porque Ollantay es obra elitista, porque está escrita, pero al mismo tiempo es una obra masiva. ¿Te das cuenta? Claro, hay sincretismo, pero San Marcos no utiliza esa palabra en este periodo, pero sí hay sincretismo. Por eso se dice que es heterogénea, simplemente. Y para terminar, acá planteamos algo. El Inca, escúchame bien, al toque, el Inca Pachacútec tiene a Cusicoyul y tiene a Tupac Yupanqui. Este es el orden de poder que vamos a tener en la obra. Acuérdate que Cusicoyul está enamorada y antes de que empiece la obra está casada con Ollantay, que es el general del Anti suyo. Antes de que empiece la obra ya se casaron, antes de que empiece la obra ya se enamoraron, antes de que empiece la obra ya está embarazada. Así de simple. Y acá tenemos a Piquichaqui, el criado fiel, Patepulga, tenemos a Orco Guaranque, el guerrero que acompaña a Ollantay, y al mismo tiempo tenemos acá autoridades religiosas como Huilca, Uma, otro guerrero del Cusco como Rumi, ya.
Esto es en cuanto a panorama. Acuérdate que la obra tiene 3 actos. Primer acto, sí, Masumac todavía no nace, pero sí. Primer acto, Wilcaumac lo encara a Ollantay porque sabe de sus amores y lo motiva a confesarle al Inca. Y cuando le confiesa al Inca, el Inca le dice: es una pena, eres un gran guerrero y voy a tener que matarte. Y a mi hija, a su hija nada, porque si tengo que enfrentarme al mismísimo demonio con mis hierbas, he de vencerlo. Y entonces Ollantay se revela con todo el antisuyo. Tan rebelde es Ollantay que es una mascaipacha le pone. Rebelde, Ollantay es nombrado Inca del antisuyo. Y esta guerra que dura más de 10 años, Pusicó Yurdalus a Imazumac. Se la quitan ni bien nace. Imazumac crece sin madre. Imazumac es criada por Pitusaya, su nodriza, y la encargada de la Yaguasi se llama Mamarrapa. Acuérdate que Ollantay se rebela y acuérdate que en esta rebelión con los años Pachacútec muere y Tupac Yupanqui asume el poder. Y cuando Tupac Yupanqui asume el poder, pregunta a Wilcauma cómo va a caer Ollantay. Y al decirle que es por un engaño, Rumiñahui lo quiere engañar. Rumiñahui hace las veces de caballo de Troya. Rumiñahui se deja golpear, se va hasta la fortaleza de Ollantay y le dice que se unan para vencer al Cusco. Y Ollantay cae redondito en sus mentiras. Ollantay le cree, lo hace entrar a la fortaleza, cantan, beben, celebran, y cuando todos están dormidos, Rumiñahui hace entrar al ejército. Ollantay es capturado. En el momento en que Ollantay es capturado, precisamente Ollantay va a ser llevado ante el Inca, pero el Inca no lo va a matar. Al contrario, tú eres un gran guerrero y yo te quiero de aliado. Quítenle sus trajes, póngale los trajes del imperio, póngale las medallas, lo nombran encargado principal del Cusco. A Orco Huaranca lo nombran encargado del antisuyo y entonces a todos los perdonan y le dicen: cásate con la más hermosa. No, mi señor, yo ya estoy casado. ¿Dónde está tu esposa? No le va a decir: es tu hermana, ¿no? Y le dice: no creo que la encuentre, creo que la perdí para siempre. Y en ese momento, cuando estaba triste, es que aparece Imazuma, quien había conocido y descubierto a su madre, y entonces Imazuma dice: ayuda a mi mamá que está en el Anyahuasi. Los que ayer eran enemigos, Ollantay y Tupac Yupanqui, hoy corrían juntos. Encontraron a Pusicoyo y en ese momento el Inca dice: yo no puedo separar esta familia. Y es allí donde Ollantay se encuentra con su esposa, con su hija, y es allí donde un guerrero dice: Señor, se han revelado en el Collao. Y es en ese momento donde Ollantay se ofrece a ir y el Inca dice: no, el que va a la guerra soy yo. Claro, obviamente, Piquichaqui es el personaje cómico. Piquichaqui es el personaje cómico. ¿Cómo que Pachacútec no aparece en el teatro? Pachacútec aparece en el primer acto y en el segundo y tercer acto Tupac Yupanqui. ¿Listo? A ver, dime las claves que has marcado para terminar. Ya te mandaron el enlace de Quizzes al toque. Pregunta número 1. ¿Qué marcaste? Rápido. La C. La C. Se desarrolla desde mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Tupac Amaru. No, la primera es falsa. La primera es falsa. ¿Cómo va a ser la C? La tradición quechua estuvo alejada de las influencias españolas. Falsa, obviamente falsa. Las obras teatrales surgieron con modelos del siglo de oro. Verdadero. Acuérdate que en España le llaman comedia a los dramas. La palabra drama se inventa posteriormente. El tratado de Lope de Vega era el arte nuevo de hacer comedias. Esa es verdadera. Y los sacerdotes emplearon el quechua. Verdadero. La primera sería A. Al toque. Segunda pregunta. ¿Qué marcaste? Rumiñahui lo quiere engañar. Dedo, ¿cierto? Dedo. Tercera pregunta. ¿Qué marcaste? El orden. Primero Pachacútec encierra a su hija. A ver, Ollantay se revela. Ollantay se revela contra el Inca y se refugia en el antisuyo. Ya. Luego Rumiñahui, después de varios intentos, apresa a Ollantay. Tupac Yupanqui reconoce. Tiene que terminar con la 4. Tiene que terminar con la 4. La D. La D. 4. Esto ahoga toda sospecha en charcos de sangre. General de Janansaya, fui. Este es Rumiñahui convenciendo a Ollantay. Rumiñahui le hace creer que ha caído en desgracia. Beso. 5. La literatura peruana es heterogénea. ¿Por qué? Por la variedad. Lengua castellana, lenguas aborígenes. Beso. 6. La hija del Inca Pachacútec ama en secreto al gobernador del antisuyo. Verdadero. Y 1-3, claro. Casa. ¿Qué marcaste en la 7? El teatro colonial quechua se escribía en quechua, no va a ser latín. Dedo, sale el ojo.
8. En cuanto a los ejes temáticos, podemos afirmar que el amor mueve Ollantay. Dedo. 9. Teatro Quechua Colonial marca la afirmación correcta. Imita al siglo de oro. 10. Respecto a Ollantay, Ollantay se ha casado en secreto. Casa. Casa. ¿Y qué marcaste en la 11? Dímela, dímela, dímela. Ya pues, tipos de poder en la 11. ¿Cómo vas a marcar? Ah, ya, sí, la 10, la D. Oye, Cusicóyur no es hija de Ollantay, ese es Imazuma. La 10, ¿cómo va a ser la D? La 11. La 11, la D sí es correcta. La 11, la D sí es correcta. Y listo, señores. Ahí está. Sí, obviamente tenemos que avanzar un montón de Perú en poco tiempo, así que hemos empezado con fuerza. Espero que te haya agradado todo. Ahora te toca a ti superar el 80%. Alégrame la mañana. ¿Cuál? A ver, marca alternativa que contiene un nombre de Garcilaso. Ya pues. La expedición de Hernando de Soto buscando la fuerte de la eterna juventud. Se llamaba la conquista de la Florida, pero se conoce como la Florida del Inca. Historia general del Perú era la segunda parte de la crónica. Genealogía de García Pérez de Vargas era el linaje español y comentarios reales la primera parte. Sería esa. Te equivocaste con Historia general del Perú. Historia general del Perú es la segunda crónica. ¿Listo? Ok, señores, cuídense mucho, que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego.